¿Verdad? Pues bueno, pues vamos a continuar. Recuerden que estamos hablando acerca de la experiencia peculiar de Dios amor hoy. Necesitamos apóstoles o misioneros contemplativos. Lo último que decíamos es acerca de la conciencia, ¿sí? Y entonces cómo es importante que nosotros entremos a esa intimidad con Dios. Pero también se necesita, a ver si lo gasto otra vez, una fe más vivencial. Bueno, en Veritatis Splendor, número 88, Veritatis Splendor, esplendor de la verdad, dice lo siguiente: urge recuperar y presentar una vez más el verdadero rostro de fe cristiana, que no es simplemente un conjunto de proposiciones que se han de acoger y ratificar con la mente, sino un conocimiento de Cristo vivido personalmente, una memoria viva de sus mandamientos, una verdad que se ha de hacer vida. La fe es una decisión que afecta a toda la existencia, es nuestro diálogo en comunión, de amor, de vida de creyente con Jesucristo. Entonces, prácticamente lo que hemos dicho, ¿no? O sea, es recuperar el verdadero sentido de la fe. Entonces, implica un acto de confianza y abandono en Cristo y nos ayuda a vivir como Él vivió. Otro aspecto, aunque ya hablamos de conciencia, es el aspecto de la moral cristiana. Y dice que las exigencias de la moral cristiana solo se aceptarán en la medida en que el creyente tenga esta adhesión personal a Cristo. Entonces decíamos cómo las exigencias de la moral cristiana se aceptarán en la medida en que el creyente tenga una adhesión personal a Cristo. Se lo llevó Adriana. Entonces, no se trata solamente de escuchar una enseñanza, sino de algo mucho más radical: adherirse a la persona misma de Jesús. Por eso dice que si no hay, dijéramos, esta adhesión a Cristo, no se va a aceptar la moral cristiana. Por eso los procesos de seguimiento que hay que darle a los que se vayan acercando a nosotros es muy importante. Anda, Figueroa también este. Bueno. Es un espíritu por ahí. Una mirada contemplativa, si algo está pasando por ahí. Bien. La mirada contemplativa del apóstol le ayudará a ver a Cristo donde humanamente hablando parece que no está. Fíjese, esto es muy importante. La mirada contemplativa ayudará a ver a Cristo donde humanamente hablando no está. Evangelium Vitae 83. Evangelium Vitae 83. Evangelium Vitae 83. Esta mirada de fe vivencial sabrá respetar los valores culturales y religiosos como semillas del verbo. Entonces, es muy importante la mirada contemplativa. A eso se refiere, a poder ver a Cristo ahí donde aparentemente no está. ¿Qué número También, dijo? ¿perdón? ¿Humana Vitae qué? Ah, sí. Evangelium Vitae 83. Evangelium Vitae 83. Bueno. También un amor apasionado. Ya aparece la canción, ¿no? Este amor apasionado, todo alborotado por volver. Bueno, casi igual, ¿verdad? Por volver al amor. Entonces, la evangelización, dice Vita Consacrata, las madres lo saben muy bien, ¿verdad? 109. La evangelización será siempre, si es auténtica, un amor apasionado por Jesucristo.
que lleva necesariamente al anuncio apasionado de Jesucristo. Una invita consecrata número 75. Entonces, tiene que ser un amor apasionado por Jesucristo para que nos lleve a un anuncio apasionado por Él. Se pasa necesariamente de la contemplación a la misión. Fíjate, contemplación a la misión, no más, lo quedo contemplando, me sentí muy a gusto y órale, no. La contemplación me tiene que llevar a la misión. Si no me lleva a la misión, entonces dirán, ¿y las que son de contemplativas tienen una misión? Acuérdense que habíamos hablado de el ejemplo de Santa Teresita, de San Francisco, de Paulina Yaricot, ¿sí? Que son modelos de misión. Entonces, contemplación como consecuencia de misión. A mayor contemplación, mayor misión. A menor contemplación, menor misión. Así la ecuación es sencilla. Se pasa necesariamente pues de la contemplación a la misión. En Vita Consecrata número 9 dice, alimentando en la oración una profunda comunión de sentimientos con Él, de modo que toda su vida esté impregnada de espíritu apostólico y toda su acción apostólica esté sostenida por la contemplación. ¿Sí? Fíjense, es muy importante. Alimentados en la oración, una profunda comunión de sentimientos con Él, de modo que toda su vida esté impregnada de espíritu apostólico y toda su acción apostólica sostenida por la contemplación. Tiene que ser esa doble, ¿no? Contemplación, misión, misión, contemplación. Voy y voy de regreso, ida y vuelta. La pasión del anuncio no es fundamentalismo, sino conocimiento amoroso. Recuerdan que esto de la pasión por Cristo lo escribió el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, ¿sí? Pasión por Cristo, pasión por su pueblo. Entonces, el conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar y de llevar a otros a Jesucristo. Solamente desde ahí. Entonces la invitación es a que seamos más contemplativos en acción, como el Papa Juan Pablo II lo había dicho ya hace algunos años. Y otra es la actitud relacional, que ya hemos estado hablando mucho de esta actitud relacional. La exhortación aposinodal, Ecclesia in America, si alguien lo ha leído, la Iglesia en América, Ecclesia in America, pues ya tienen mucho trabajo por todo este año los que vienen por primera vez. Ofrece este significado vivencial de la misión, y en Ecclesia in America dice, no se trata solo de enseñar lo que hemos conocido, sino también como la mujer samaritana, de hacer que los demás encuentren personalmente a Jesús. Vengan a ver. La Iglesia, que vive de la presencia permanente y misteriosa de su Señor resucitado, tiene como centro de su misión llevar a todos los hombres al encuentro con Jesucristo. En efecto, encontrar a Cristo vivo es aceptar su amor primero, optar por Él, adherir libremente a su persona y proyecto, que es el anuncio y la realización del reino de Dios. Ecclesia in America, número 68. O la Iglesia en América, número 68. Entonces no se trata solamente de enseñar, sino hacer que los demás encuentren personalmente a Cristo. No a nosotros, sino a Cristo. A tal grado que si nosotros no estamos, no hay problema. Se encontraron con Cristo y siguen adelante. Redentor Inicio 88. La espiritualidad misionera se concreta en actitud relacional con Cristo, puesto que Él es el punto de referencia para comprender y vivir la misión. Pastores Davo Bovis, esto los seminaristas se lo saben de memoria, Pastores Davo Bovis, número 57, dice: el estudio y la actividad pastoral se apoya en una fuente interior que la formación deberá custodiar y valorizar. Se trata de la comunión cada vez más profunda con la caridad pastoral de Jesús, un modo de estar en comunión con los mismos sentimientos y actitudes de Cristo buen pastor. Esta espiritualidad es una prioridad pastoral en los seminarios. Habría que ver de qué manera se está llevando, ¿verdad?, esto que se escribió hace ya varios años.
Y bueno, y sigue hablando Pastor Dabovis acerca de una comunión de vida, una comunión de amor cada vez más rica, una participación con los sentimientos de Cristo. En Vida Cosa Grata dice que toda formación del apóstol consiste en un itinerario de progresiva asimilación de los sentimientos de Cristo hacia el Padre. Entonces, la reflexión filosófica y teológica sobre la misión, así como los esquemas metodológicos de la pastoral, son necesarios, pero deben traducir el más allá, que es el misterio de Cristo que supera toda ciencia. Es decir, que no nos vayamos a quedar solamente con el método o solamente una interpretación filosófica o teológica de la misión, sino que nos lleve realmente a la persona concreta. Porque podríamos ser muy buenos en el estudio, en documentación, pero en acción pues no se refleja. También hay que tener en cuenta el objetivo de la evangelización. Bueno, para que al encontrar a Cristo todo hombre descubra el misterio de su propia vida, se necesita que el apóstol sea testigo experiencial de él. Entonces, el objetivo de la evangelización, siguiendo a San Pablo, según San Pablo, podríamos interpretarlo así, en Gálatas 4:19, sería formetur Christus, ¿no? Hasta que se forme Cristo. Sería, si tuviéramos que tomarlo de San Pablo, sería eso, hasta que se forme Cristo. ¿Y cuándo se va a formar Cristo? Bueno, pues es un proceso largo. ¿Sí? Este es el objetivo que deriva de la exigencia profunda de la vida de Dios en nosotros. También al estilo de San Pablo, decir, Gálatas 2:20, Cristo es quien vive en mí, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si quisiéramos tener como un objetivo así muy concreto, pues sería eso, hasta que se forme Cristo, hasta que la persona diga, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La espiritualidad entonces misionera del apóstol es una experiencia de la propia pobreza, en la que ha encontrado las huellas de Cristo. El encuentro con Cristo no es una conquista de la razón, sino una gracia que reclama la propia colaboración. Entonces no es una conquista de la razón, sino una gracia que reclama la propia colaboración. Por eso se afirma en Retorio Inicio 2 que la fe se fortalece dándola. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, habla de compartiéndola. La fe se fortalece dándola, Retorio Inicio 2. Ante el encuentro entonces actual de las religiones con el cristianismo, el evangelizador no puede contestar con simples teorías, porque ante la situación que vemos del diálogo interreligioso, no podemos contestar con simples teorías, ni tampoco cristianizando algunos métodos. La respuesta solo cabe desde dentro del cristianismo, es decir, desde el encuentro personal con Cristo. Entonces se corre el riesgo de hacerse vana e infecunda la evangelización cuando no hay un encuentro con Cristo. Evangelii Nunciandi 76. Entonces el evangelizador debe presentar a través de sus gestos de vida su experiencia de Dios. Entonces, en el Evangelii Nunciandi 76. Entonces, con lo que respecta pues a esto, que es importante que nosotros como misioneros tengamos esta experiencia de un Dios amor hoy. Por eso esa parte del querigma pues es fundamental y es también para nosotros. Ya decíamos, hay que presentar la experiencia de Dios, el diálogo con Dios, el gozo pascual, la experiencia de las bienaventuranzas, y también estamos llamados a amar al estilo del Señor. Y entramos como última parte de esta segunda parte al aspecto martirial, cruz y martirio hoy. ¿Qué significa para nosotros la cruz y el martirio hoy?
¿Qué? Tantito, por favor. Bueno. El tema del testimonio está relacionado con el anuncio, ¿sí? Y también con la experiencia de Dios en el mundo actual. Tenemos una sociedad icónica, o sea, de muchas imágenes, pluricultural, plurireligiosa, y entonces esta sociedad, que es icónica, pluricultural, plurireligiosa, donde también la comunicación está presente, necesita signos y gestos evangélicos. ¿Sí? Signos y gestos evangélicos. El gesto cristiano característico es el de la cruz. Bueno, ahí quise indicar. El signo cristiano característico es el de la cruz. ¿Qué significa nosotros, la cruz? Sufrir amando con el gozo pascual. Esta es la característica. Sufro, si podemos sufrir, amando con el gozo pascual y esperanzado de las bienaventuranzas. Entonces la cruz para nosotros es eso. Sufro, pero porque amo. Pero este amor para mí se convierte en gozo pascual y al mismo tiempo la esperanza de las bienaventuranzas. Entonces, cuando hablamos de cruz, hablamos de un sufrir, sí, pero de amor, un gozar, un esperar. Y cuando hablamos de testimonio o hablamos de martirio, estamos hablando de testimonio, de perdón y de donación de la propia vida por la fe. Entonces, ¿qué significa para nosotros el martirio? Ser testigos del perdón, de donación de nuestra propia vida por la fe. Entonces no es de que me tengan que matar a balazos o colgar o quitar la cabeza u otras cosas. Eso puede ser parte, ¿no? El martirio de sangre. Pero sobre todo se recalca en la teología de la misión el martirio como testimonio de perdón y donación de la propia vida por la fe. Y la donación de la propia vida la damos de muchas maneras. Un padre de familia dona su propia vida por la fe en su familia y en favor de los demás. ¿Sí? Entonces así cada quien puede ir viendo. Hay el sentido, por ejemplo, de la Unión de Enfermos Misioneros, dona su propia vida, ofrece su dolor, ofrece su sufrimiento en algo martirial. Ese sufrimiento lo convierte en cruz, pero no una cruz pesada, sino una cruz de amor, porque amo, yo ofrezco. Bueno, entonces la cruz es para nosotros el símbolo y la epifanía de todo el misterio de Cristo. Entregando su vida en manos del Padre, el Hijo ya podrá comunicar el agua viva o vida nueva del Espíritu. Entonces la redención y la fuerza de la misión llega a su punto más alto por la exaltación de Jesús en la cruz. Entonces, si el punto más alto de la redención y la fuerza de la misión está en la cruz, entonces nosotros tenemos que amar esa cruz, tenemos que estar en esa cruz. Entonces podríamos decir primeramente es el testimonio que tenemos que dar, ¿sí? Como primer parte, el testimonio de amor de la cruz. Sí, madre. ¿Algún documento que hable de una referencia? Bueno, más bien los textos bíblicos. En este caso lo podemos fundamentar Juan 7:38, 19:30-37, Juan 3:14-15, 12:32, Filipenses 2:9, Hebreos 1:2, 1 Corintios 9:6, Efesios 2:18, Juan 12:20-32, etc. ¿Sí? Exactamente. Bueno.
Entonces estamos hablando pues cómo la cruz y el martirio hoy debe interpretarse en esta clave de amor. Y entonces, la cruz para nosotros, acabo de afirmar, es símbolo y epifanía, o sea, manifestación de todo el misterio de Cristo. Para nosotros es símbolo, por eso siempre nos identificamos con la cruz, la señal de la cruz. No es un adorno, pero al mismo tiempo es la manifestación del amor más grande de Dios por nosotros, que al morir en la cruz, dijéramos, se llega al punto más alto de la redención y de la fuerza de la misión. Por el escándalo de la cruz o del escándalo de Nazaret, acordémonos, la gente se escandalizó, Lucas 4:29, cuando anuncia su ministerio, ¿no? Que esto se está cumpliendo hoy, se escandalizan y lo quieren sacar, etc. ¿Sí? Empieza Cristo, hoy Cafarnaúm, por ejemplo. Y el de la cruz tiene su origen en el amor de Cristo por el hombre, que llega a salvar a otros. Es decir, los problemas que va teniendo Cristo en su vida apostólica, en su ministerio, es precisamente por amor. Y eso es una invitación a que nosotros nos demos cuenta que en la misión vamos a pasar también por situaciones, digamos, similares a la de Cristo. Entonces, Cristo tiene que afrontar por amor la misma muerte. Este signo de contradicción de la humanidad de Cristo crucificado es el único camino de salvación. Es decir, es contradictorio porque ¿cómo es posible que un crucificado me pueda salvar? Bájate de la cruz y ayúdame, o ayúdate por lo menos a ti. Por eso se habla de que es una contradicción de que alguien que esté en la cruz sea el único camino de salvación para el hombre. En la cruz pascual se realiza la epifanía de Dios amor. La cruz es la última palabra con que Cristo ha revelado el rostro paterno de Dios. Entonces, en la cruz pascual se realiza la epifanía, la manifestación de Dios amor. Y la cruz es la última palabra con que Cristo ha revelado el rostro paterno de Dios. La máxima prueba de amor. Entonces nosotros pues estamos llamados a eso. Entonces estamos hablando que Cristo provoca escándalo, pero eso es un escándalo de amor. Como quizás algunas de ustedes, hermanas o hermanos sacerdotes o seminaristas, provocó escándalo en su familia de ¿cómo te vas a ir al convento? Si eres mi única hija, o si eres mi único hijo, ¿y cómo le vamos a hacer? No voy a tener nietos. Escándalo. ¿Ya pasó? ¿Sí? Pero es un escándalo por amor. Yo creo que le pasó a Cristo, ¿no? Su máxima prueba de amor. Pero también es una invitación a tomar la cruz. Nosotros estamos invitados. Ante el escándalo provocado por Cristo, pues también nosotros tenemos que, lo que el Papa Francisco lo interpreta como hacer lío. Es decir, hagamos escándalo, hagamos lío. Todo cristiano es invitado a participar en el misterio de la cruz. El sufrimiento se convierte en cruz. Dijimos que cuando hablamos de cruz es sufrir amando con el gozo pascual y esperanzado de las bienaventuranzas. Teniendo bien claro eso, no hay problema. Entonces todo cristiano está llamado a participar del misterio. El sufrimiento se convierte en cruz y a veces en martirio. O sea, aparte de sufrir amando y de un gozo pascual y de una esperanza, pues a veces tenemos también que el martirio, dijimos que significa testimoniar el perdón y donar nuestra propia vida. Si tengo que perdonar, lo voy a perdonar. Entonces, tengo la cruz y al mismo tiempo mi martirio. Tengo que amarte, tengo que perdonarte porque yo amo a Cristo. Entonces, ¿quién de nosotros ha pasado por la cruz y martirio? Entonces no esperemos morir. La cruz y martirio la podemos estar viviendo a diario. En la entrega, en el ofrecimiento, en el perdón.
Colosenses 1:24. Y alguien que busque Juan 19:33 al 37. Y otro Mateo 10:38. Juan, a ver, Colosenses 1:24, Juan 19:33 al 37 y Mateo 10:38. Si nosotros seguimos la misma misión de Cristo y Cristo se entregó por el mundo, nosotros nos tenemos que entregar también a ejemplo de Cristo. No es un dolor físico, ¿no? Sí, pero bueno, me he encontrado con esta pregunta, ¿no? Podría entenderse como que lo que no es, pero se podría entender como si no fuera complejo el sufrimiento. Así ya. Sí, alguien puede interpretar como que Cristo dejó a mitad las cosas. No, de ninguna manera. O sea, Cristo en su totalidad está. Pero nosotros tenemos que continuar esa obra de llamar a otros, sanar a los enfermos, en ese sentido. Somos colaboradores. Sí, exactamente, es la dimensión mística de la vida espiritual, ¿no? Entonces no es que Cristo no haya entregado todo, porque no estaría incompleta la salvación. Hay que mirar con fe al que traspasar, para comprender el misterio de la cruz en la vida humana. Sí, hay muchas cosas que no entendemos, ¿no? Así como que teóricamente, si uno, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues hay que mirar al que traspasaron para comprender el misterio de la cruz en la vida humana. Aquí se habla, cuando la madre preguntaba de completar, hay autores que hablan de complemento de los sufrimientos de Cristo, complemento, ¿verdad? Entonces también la interpretación del texto es importante. Aquí donde me basé, habla de complemento de los sufrimientos de Cristo, ¿sí? Entonces no hace falta sino complemento, pongo mi parte. Bueno, pues ahí está, es tomar la cruz a imitación de Cristo y en su compañía. La iglesia de Cristo está marcada por la cruz. La iglesia va peregrinando, dice Lumen Gentium 8, la iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz del Señor hasta que venga. O sea, la iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz del Señor hasta que venga. La explicación de este misterio la puede dar y captar solo el amor. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo en sacrificio por nosotros. Efesios 5:2. La cruz de Cristo es a medida de Dios, porque nace del amor y se completa en el amor. DM7, ¿qué significa DM7? Ahí está su mataburro. DM7. Vive sin misericordia. El seguimiento cristiano consiste, a ver, esta idea, la cruz de Cristo es a medida de Dios, porque nace del amor y se completa en el amor. Entonces, si nosotros nos unimos a Cristo, es por el amor, y entonces nos ponemos en la cruz. A partir del sufrimiento, Vive sin misericordia 28, a partir del sufrimiento convertido en cruz de Cristo, se descubre una nueva dimensión de la existencia. Los manantiales de la fuerza divina brotan precisamente en medio de la debilidad humana. La cruz es como un toque del amor eterno. La cruz es como un toque del amor eterno sobre las heridas más profundas de la existencia terrena del hombre. Entonces la cruz es como un toque de amor a las heridas. Vive sin misericordia 28. Entonces, la fuerza divina de la cruz aparece en la resurrección. Es la cruz del misterio pascual. Esto es importante entenderlo, hermanos. No es la cruz del Viernes Santo, sino del misterio pascual. Es decir, esa cruz de viernes, pero que es pascual, ese paso. Porque si nos quedamos en Viernes Santo, pues entonces nos quedamos como en un velorio, ¿no? Como la gente tradicional, ya se murió y... No, es el misterio pascual. Por eso dice, nosotros
Dice 1 Corintios 1, 23, 24. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 23, 24. Fuerza de Dios y sabiduría de Dios. En la humillación y exaltación de Cristo se describe el misterio de la encarnación y de la redención como despojamiento total de sí, que lleva a Cristo a vivir plenamente la condición humana, a obedecer hasta el final. Entonces, se trata de un anonadamiento que no obstante está impregnado de amor y expresa el amor. La misión recorre este mismo camino y tiene su punto de llegada a los pies de la cruz. Explico la idea. La fuerza divina de la cruz aparece en la resurrección. Es la cruz del misterio pascual. O sea, predicar un Cristo crucificado, fuerza de Dios, sabiduría de Dios. Y es en la humillación y en la exaltación de Cristo donde se describe el misterio de la encarnación y la redención. Es decir, ¿de qué manera nosotros vamos a manifestar si realmente estamos encarnados? En cuanto que nos unimos a Cristo. Hacemos lo mismo que Cristo hizo. Nos despojamos, nos anonadamos, nos impregnamos de amor y le expresamos el amor. Y por eso dice que el punto de llegada de la misión es a los pies de la cruz. Si eso que yo realizo no lo llevo a la cruz, va a ser en vano. Voy a quedar en esa que decíamos hace rato, el espíritu natural. Tuve éxito, me fue bien, me siento a gusto, la gente me reconoció, la gente aplaudió, la gente llegó, y bueno, a ver, mejor lo llevamos a los pies de la cruz. Por eso dice, no, hay gente que hasta es medio chocante, ¿no? No, a mí no me aplaudas, solamente a Dios. ¿Sabes qué? Recíbelos y llévaselos a la cruz. No seas, ¿no? O sea, caes mal así. Sí, es hasta una grosería, ¿no? Porque la gente no está aplaudiendo así por ser bonito, sino lo que Dios está haciendo a través de ti. Entonces, como que a veces uno se lo llega a creer. ¿Sí? Acuérdense que el burro que entró cantando a Jesús el domingo de Ramos era tan burro que dijo que pensó que a él le aplaudían y dijo gracias y aventó a Jesús, ¿no? Pues a veces nos creemos tanto que dijimos gracias, no es a ti, no es al burro, es a Jesús a quien estamos reconociendo. Y si te lo reconocen, llevan a los pies de Jesús y dile, Señor, es para ti la gloria, para que no se nos vaya a subir, porque si no, como que ¿sí? Se nos sube el éxito. Y es lo que ha pasado con predicadores, tanto laicos, incluso sacerdotes, que empiezan a agarrar fama y después es pura fama, y ¿verdad? Y ya hasta tienen tarifas especiales, una habitación de tal, ¿verdad? Hay un laico que para dedicar un día te cobra 80 y 90 mil pesos o hasta 100 mil pesos, ¿no? Por 4 o 5 charlas en su hotel de lujo, ¿verdad? O sea, es una exageración y se da, de que se da, ya que han venido y dice uno, oye, ¿qué onda, no? O sea, predicas muy bonito y haces llorar a la gente y sí, pues sí llora, con lo que pagan pues sí lloran más. ¿Sí? Bueno, ya se ha vuelto a veces un comercio. El trabajador tiene derecho a su salario, claro, y no está peleado con que te pueden dar un apoyo, un viático, es normal, sobre todo si tienes familia, pues, tienes que comer de algo, ¿no? Pero que tampoco se vuelva un comercio, se vuelva un negocio. Y bueno, entonces cuidado con la fama, porque la fama nos empacha. ¿Ustedes saben qué es el empacho, no? O como el pavo real, que se esponja y quítale todas las plumas a ver qué queda. En mi término chiapaneco, una chingaderita así. Una cosita, algo muy pequeña. Es que yo sí lo entiendo, pues no sé ustedes cómo lo entienden, ¿no? Pues sí, o sea, se esponja mucho y a la hora de la hora, ¿no? Bueno, no nos vaya a pasar el pavo real. Bueno, esto está grabado también, ¿no? Bueno.
Y esto, el Redentor inicia 88, ahí está la idea, ¿no? De que la misión recorre este camino y tiene su punto de llegada a los pies de la cruz. Redentor inicio 88. La fuerza apostólica del cristianismo radica solo en Cristo resucitado. Fíjense, esto es muy importante y el padre Eloy recalcó mucho, porque también hay tendencia de un Cristo muerto, no. La fuerza apostólica del cristianismo radica solo en Cristo resucitado, que fue exaltado porque se humilló hasta la muerte de cruz. Filipenses 2:8. Por esto el apóstol no se avergüenza de predicar el evangelio, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Fíjense, para que no quede en ridículo, tenemos que predicar. 1 Corintios 1:17. Tenemos que predicar para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. 1 Corintios 1:17. La cruz fecunda con esperanza de resurrección todo lo que toca. Ahí donde llega la cruz. La cruz, acuérdense, la cruz del misterio pascual. Ahí fecunda. También abajo la disponibilidad martirial. La participación en la cruz de pascual de Cristo comporta una disponibilidad martirial. Ya hablamos del martirio, ¿en qué consiste, no? Perdón, donación. El martirio, tan frecuente en toda la historia de la Iglesia, es una nota constante de la misión. En la bula del Papa, interminífica 3, no es IMS, no es interminífica, es, déjenme acordarme. Dice, el mártir, sobre todo en nuestros días, es signo de ese amor más grande que comprendía cualquier otro valor. El creyente que haya tomado seriamente en consideración la vocación cristiana, en la cual el martirio es una posibilidad anunciada ya por la revelación, no puede excluir esta perspectiva en su propio horizonte existencial. Encarnación es misterio, exactamente, gracias. La bula, encarnación es misterio. Qué bárbaro, ¿cuánto sabe este muchacho? Número 13. Son tantos documentos que no es tan fácil aprenderse todo. Entonces dice, no podemos nosotros descartar la cuestión martirial. Estemos preparados, si nos llega. Siempre se ha considerado el martirio como indispensable para el primer anuncio evangélico. Y de modo especial para la implantación de la iglesia. El hecho del martirio cristiano siempre ha acompañado y acompaña la vida de la iglesia. Pero hay que distinguir entre el martirio de sangre y el de una vida sacrificada ocultamente. ¿Sí? Algunos es martirio de sangre y otros es una vida sacrificada ocultamente. Pero siempre quedará en pie su valor de signo radical, que acompaña necesariamente el mensaje predicado. En Lumen Gentium 42 dice, dar el supremo testimonio de amor, especialmente ante los perseguidores. Es una forma de martirio. Dar el supremo testimonio de amor, especialmente ante los perseguidores. Y tenemos el martirio cruento y el martirio incruento. El martirio puede ser cruento e incruento. Derramar la sangre amando en un momento de violencia es imposible sin la gracia de Dios. Mejor salirnos corriendo. ¿Sí? Por eso dice, derramar la sangre amando en un momento de violencia es imposible sin la gracia de Dios. Gastar la vida afrontando las dificultades cotidianas con amor presupone de hecho la misma gracia. Tanto el violento, el no violento necesita la gracia de Dios. Conviene
dice Lumen Gentium 42, conviene que todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz, en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. Eso es para todos, ¿sí? Lumen Gentium 42, ¿sí? Es lo que dice, que hay que estar preparados, ¿sí? Conviene que todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz, en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. El martirio es una ratificación de las bienaventuranzas, ya hemos hablado acerca de esto, como signo de la santidad de la iglesia. En Veritas Splendor dice, es anuncio solemne y compromiso misionero para que el esplendor de la verdad moral no sea ofuscada en las costumbres y en la mentalidad de las personas y de la sociedad. Si el martirio es el testimonio culminante de la verdad moral, al que relativamente pocos son llamados, existe no obstante un testimonio de coherencia que todos los cristianos deben estar dispuestos a dar cada día, incluso a costa de sufrimientos y de grandes sacrificios. Testimonio de coherencia. Pues acá hablamos, el martirio puede ser incruento. El cruento sabemos que es de sangre, incruento pues es en la coherencia, en lo silencio, en lo callado. Entonces, entender como mártir, no el que está allá, el pobrecito, sufriendo, no, o sea, creo que está ofreciendo, está ofrendando. Por eso les decía, ahí está el fundamento de cuando trabajamos con la Unión de Enfermos Misioneros, y precisamente va en esa línea, ¿sí? No un sufrimiento por sufrir, sino ofrecido. Y ver martirio, mártir, y la actitud de mártir. ¿Sí? Bueno, martirio viene de martiría. ¿Sí? De martiría. ¿Y qué significa? Pues significa testimonio cualificado. Eso es el martirio significa testimonio cualificado, especialmente hasta derramar la sangre. Eso es el martirio, en sí la palabra, testimonio cualificado. Entonces mártir es testigo del misterio pascual de Cristo, es el testigo cualificado. Entonces no cualquiera es mártir, ¿no? Sino el testigo cualificado, aquel que tiene un contacto directo con Cristo. El martirio es un acto de fortaleza. El título de mártir está indisolublemente ligado al de apóstol. O sea que nosotros podríamos decir, tenemos que ser mártires, los mártires de hoy. Cruento o incruento, eso no lo sé, pero de que tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Entonces, Santo Tomás de Aquino afirma eso, que el martirio es un acto de fortaleza. Dice en Juan 15:27, ustedes darán testimonio porque desde el principio están conmigo. Serán mis amigos, o serán mis testigos, serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Entonces es algo que Cristo ha encomendado. Si el martirio es su testimonio cualificado y el mártir es testigo del misterio de Cristo, y Cristo dijo, serán mis testigos hasta los confines del mundo, pues tenemos que ser mártires, o somos mártires, ¿sí? Entonces, la actitud martirial, ¿en qué consiste? La actitud martirial consiste en la disponibilidad de dar la vida, en unión con el sacrificio de Cristo, para testimoniar la fe. Es la disponibilidad de dar la vida. Yo estoy dispuesto a dar la vida, ¿sí? Y no necesariamente dar la vida en cuanto a lo violento, ¿no? Sino dar la vida cada día, perdonando, amando, sirviendo, entregándome.
en unión con el sacrificio de Cristo para testimoniar la fe. No sería posible esta actitud oblativa y martirial sin la fuerza del Espíritu Santo. Se vuelve a remarcar esto. Sin Espíritu Santo no vamos a tener la fuerza de ser o de tener esta actitud martirial. Los apóstoles se presentan como testigos de la muerte y resurrección del Señor, ya desde Pentecostés. Y dice en Hechos 2:32, nosotros somos testigos. Hechos 2:32. Juan en el Apocalipsis se presenta como testigo. Cuando él habla en el Apocalipsis se presenta como testigo, es decir, como mártir. Apocalipsis 1:21, 2 y 9. Y narra, entre otras pruebas eclesiales, el martirio de los que son fieles a Cristo hasta dar la vida por él. Y dice también, por ejemplo, en Apocalipsis 6:9, en Hebreos 9:14, la sangre de los mártires ya se ha mezclado con la sangre del Cordero y por ello forma con él un mismo sacrificio. En 1 de Pedro 5:1, Pedro presenta su vida martirial. Yo soy también testigo de los padecimientos de Cristo y partícipe ya de la gloria que está por revelarse. El tema del martirio es algo desde los apóstoles que está presente, ¿sí? En 1 de Pedro 5:1, donde dice, yo soy también testigo de los padecimientos de Cristo y partícipe ya desde ahora de la gloria que está por revelarse. Entonces el mártir cristiano entrega su vida perdonando a los perseguidores. Hechos 7:60. ¿Sí? Eso es el mártir cristiano. Entonces, ¿eres mártir o no eres mártir? Es como si te preguntara, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Si dices, soy cristiano, eres mártir, o tienes que ser mártir, ¿no? O tenemos. Entonces, el mártir cristiano entrega su vida perdonando a los perseguidores a ejemplo de Cristo en la cruz. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, en 2473, el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Vienen varios elementos o varios modos del martirio, de ser mártir. 2473. ¿Sí? Entonces, es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Ayete 24 nos habla de esto. La vida misionera tiene sentido martirial porque transparenta el mensaje evangélico con caridad sincera. Y, si es necesario, hasta con la propia sangre. Por eso, ser mártir es, como dice Ayentes, vivir con caridad sincera. Y si es necesario, solamente si es necesario, hasta con la propia vida. Es un signo preclaro de la santidad de la Iglesia y se convierte en anuncio solemne y compromiso misionero. Veritate Esplendor 93. Y en Redemptoris Missio 45 dice, los mártires son anunciadores y los testigos por excelencia. El martirio es una constante misionera desde los inicios del cristianismo. Es un don de Dios que ha llegado a ser patrimonio común. Entonces es algo de todos los cristianos. Unitatis Redemptio habla acerca de esto. Incluso de muchas personas de buena voluntad, la iglesia se encuentra siempre en estado de persecución. Dice, a los cristianos los persiguen y, sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad.
El mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres. Esto lo encontramos en la carta a Diogneto. Carta a Diogneto. Ahí la pueden bajar por internet, está todo amplio. Entonces, la peculiaridad de Cristo no admite relativismos ni sincretismos. Anunciar a Cristo hoy supone correr el mismo riesgo de martirio. Nadie puede vender su conciencia a ningún partido y a ninguna ideología. Se sufre también el martirio amando a la iglesia y sufriendo por ella y de ella. Esto es algo parecido así como, ¿no? Dice que nadie puede vender su conciencia, o sea, los principios fundamentales, a ningún partido, a ninguna ideología. O al menos no debería ser así. A ningún partido, a ninguna ideología. Se sufre también el martirio amando a la iglesia y sufriendo por ella y de ella. Porque a veces quien nos va a hacer sufrir va a ser la misma iglesia. Entonces no solamente sufro por, sino sufro por la iglesia y de la iglesia. ¿Sí? Entonces ahí, si dices, es que estoy sufriendo porque no me entiende mi superior, bueno, pues ahí está, acuérdate, ser mártir. El ser mártir no significa que no hables, ¿verdad? Que no puedan ustedes discernir, dialogar y encontrar dónde está la raíz del problema, porque tampoco se trata de dejarse, ¿no? Sino también hay momentos que uno dice, bueno, voy a aceptar en mi vida esto. La fecundidad del martirio es proverbial desde los primeros siglos. El martirio es siempre semilla de cristianos, ¿sí? El mártir es semilla de cristianos. Dice Tertuliano. Dice, porque participa de la eficacia del misterio pascual de Cristo. La oblación de Cristo presente en la Eucaristía hace posible la vida martirial. Y San Ignacio de Antioquía es algo que ya todos conocemos, lo que él afirmaba: trigo soy de Dios, y por los dientes de las fieras he de ser molido, a fin de ser presentado como limpio trigo de Cristo. San Ignacio de Antioquía, carta a los Romanos 4. La Eucaristía construye a la Iglesia como comunidad martirial y virginal. En la sociedad actual hay nuevos modos de martirio, especialmente por la persecución pseudocultural, el uso del argumento del ridículo, las intimidaciones, la humillación, la calumnia, intentando destruir la persona o también marginarla de la sociedad. No sé si me doy a explicar con esto. Hay nuevas formas de sufrir el martirio, cuando en nuestra persona se da el uso del argumento para ridiculizarnos, o cuando nos quieren intimidar, humillar, calumniar, intentando destruir la persona o también marginarla de la sociedad. Tan fácil que es, se utilizan los medios de comunicación o se utiliza un chantaje, hacemos quedar mal al misionero y para sacarlo, ¿verdad? Porque no me conviene en mi estructura, entonces armo todo una argumentación para eliminarlo, porque no está conmigo, ¿no? Porque me está haciendo piedra de tropiezo para mis fines. Es una forma de martirio en el momento actual también. ¿Sí? Calumnias, difamaciones, humillaciones, intimidaciones, dejar en ridículo. Son formas actuales.